Dios les bendiga, amados hermanos. Reciban un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos hoy en esta mañana a su casa, nuestra casa, casa del Padre. Amén. Vamos a entrar a la escritura, la misma escritura que veníamos trabajando anteriormente, Efesios 5, y vamos a leer del 18 al 25. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dad siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a orar, amados hermanos. Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, le damos gracias, Señor, por esta su palabra, Señor. Le pedimos, Padre, que usted sea en ella, Señor, que sea en nosotros, Señor, para que podamos entender lo que usted nos quiere decir en esta mañana, Señor. Que abra nuestros corazones, Padre, para aceptar, Señor, que usted nos habla de diferentes maneras, Señor. Y en esta mañana usted nos hablará de una manera, Señor, que nosotros necesitamos también escuchar, Padre. Se lo pedimos esto, Señor, ayúdeme a mí, ayúdeme a nuestros hermanos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Tómense asientos, amados hermanos. Bien, hermanos, pues ya ahora sí para culminar este tema. Y nos quedamos en la presentación, en la diapositiva número 31. Hablamos acerca de los filtros, amén, del mensaje de nuestro profeta, el filtro del hombre que piensa. Y pues estamos hablando de los diferentes filtros denominacionales, a lo cual mencionamos que si hay filtros denominacionales, obviamente está el filtro de Dios, de la palabra de Dios, que realmente es el único filtro, o el filtro, es realmente la palabra de Dios es inicial. Es lo único que existe, es lo primordial, lo que se creó primero, ¿sí? Lastimosamente, como sabemos por la historia, los acontecimientos en la Biblia, pues se cometieron hechos que dieron espacio al pecado, amén. Es por eso pues que hay otro tipo de filtros. Sin embargo, la palabra es única, pura, inadulterada, amén. Bien. Pues como tiene que haber un filtro para el pensador de Dios, también hay un filtro, para el humano, para la iglesia, también hay un filtro para el pensador de Dios y de su palabra. Si ponemos el pecado, y aquí hermano, el profeta habla acerca de situaciones y atributos del pecado, ¿no? Mujeres con pantalones cortos, con cabello corto, caras pintadas, vestidos provocativos, que usan bikini y pasan por el filtro de la iglesia, esto seguirá aconteciendo y seguirá sucediendo. Sin embargo, si este pecado lo hacemos para el lado del filtro de la palabra, no habrá otra situación más que arrepentirse y dejar de hacerlo. Amén. Usted tiene que pensar dónde va a estar parado en aquel juicio. Y volvemos a poner el filtro, iglesia y palabra, ¿sí? Si usted está parado solamente del lado de la iglesia sin tomar en cuenta la palabra, porque tenemos que estar parados con nuestra iglesia, hermanos, pero también tenemos que ver que se esté aplicando este filtro de la palabra, amén. El día del juicio, pues obviamente, ¿qué va a suceder? Va a pasar esta parte que solamente es un filtro de iglesia, va a toparse con el juicio y el juicio no va a permitir que siga avanzando. Es decir, el día de mañana que usted sea enjuiciado, pues simplemente quedará dentro de este trámite, de este juicio, de esta situación legal, celestial, en este caso que va a suceder así. Y pues usted no podrá pasar a través de ese juicio, hermano. Será pues retenido, ¿no? Usted sabe a lo que me refiero. Entonces lo único que pasa por este juicio y sale libre es la palabra de Dios.
Ahora, un hombre de la palabra versus un hombre de la iglesia. Si un hombre ve pasar a una mujer con sus labios rojos, cara pintada, pantalones cortos, bikinis, y sea lo que sea que ella tenga, y pues aquí hay una pequeña imagen en la diapositiva 34, de lo que el mundo, la actualidad considera que es una mujer hermosa, ¿sí? Un hombre que piensa no la mirará, pero que un hombre que es de iglesia la mirará, y vaya que la mirará. Pero a usted no debe importarle cómo se ve ella para el ojo. Un hombre que piensa volteará su cabeza. Él ha pasado por un filtro de Dios y él sabe que esa mirada es adulterio en su corazón. Él no piensa que ella es bonita, no dice, pero mire, es una cosa bonita. Para él, ella es una despreciable Jezabel, miserable de aspecto inmundo, para un hombre que piensa. Un hijo de Dios la mirará hasta con vergüenza, y más si está emparentado. Y Jezabel, ¿quién fue Jezabel, la historia de Jezabel en la Biblia? La reina Jezabel, según la Biblia, era hija de Edbal, rey de Sidón, y una mujer de Acab, rey de Israel. Ella promovió la adoración de dioses falsos en Israel. También acosó y mató a los profetas de Dios, y dispuso que un hombre inocente fuera acusado falsamente ejecutado. ¿Con quién se casó la reina Jezabel? Con el rey Acab, quien hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Esto viene en Primera de Reyes 16:30. Se casó con Jezabel, convirtiéndola en reina de Israel. Ahora, hermano, pues podemos leerlo y decir, bueno, no es bueno mirar, pero esto lleva y conlleva muchas situaciones más allá, hermano. Simplemente el hecho de que alguien que se congrega en la iglesia, de que un hermano, y lo digo realmente porque pues mayormente antes de venir aquí a la iglesia pues somos hombres, por eso venimos, para que Dios nos cambie nuestra naturaleza y nos llene de su Espíritu Santo, amén. Entonces vamos a suponer un ejemplo de jovencitos que vienen aquí a la iglesia, porque yo también fui joven, hermano. Se supone que venimos a orar a Dios, que somos parte de la iglesia de Dios, que creemos en un mensaje, hermanos, que tenemos una línea y esperamos seguir caminando en esta palabra, en este mensaje hasta que Dios nos llame, amén. ¿Para qué? Para poder ser parte de su novia, poder ser salvos, poder estar con Él. Sin embargo, imagínense un jovencito que ir con un grupo de hermanas, las cuales conoce, incluso puede que alguna de ellas la esté tratando o se estén conociendo. Pasen por la calle y este jovencito al ver a una mujer como lo que describe aquí el profeta, voltea a verlas, ¿sí? Para empezar, él está cometiendo en su corazón un pecado al desearla. ¿Y cuál es la consecuencia posterior a eso, hermano? Que la misma hermanita que sí viene a la iglesia, que sí cumple con lo que Dios menciona, su cabello largo, su ropa decente, una hermana bien, hermano, de la palabra, pura, ¿sí? Que esta hermanita ve y diga, el hermano con el que yo estoy conviviendo, con el cual pues incluso hasta quisiera conocerlo más allá del fondo para ver si Dios lo tiene predestinado para mí. Está volteando a ver a esta mujer que viene vestida de esta forma, que trae estas situaciones, que así, que así. Obviamente, si esa hermana también aplica un filtro por lo que un hermano acaba de hacer delante de ella, puede incluso hasta conllevar, hermano, a desear ser como esa mujer para llamar la atención de los mismos hermanos de la iglesia. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, hermanos, también dentro de la iglesia? Porque muchas veces quien ha leído este mensaje que no entiende estos filtros, puede pensar, incluso puede decir que este mensaje pues es un mensaje machista, hermano, porque yo lo he escuchado a gente que dice, no, es que ahí nada más hablan de la mujer y a la mujer le tiran, y la mujer, pero no es así, hermano. Simplemente que no aplican el filtro correcto y alcanzan a ver esta situación. Pero lo comento, realmente también como nosotros, como hombres, sí, incluso solteros, casados, tenemos una gran responsabilidad, hermano. Tenemos una responsabilidad de estar llenos del Espíritu Santo, de cambiar a nuestro viejo hombre, hermanos, para no cometer estas situaciones, ¿sí? Y no dañar también el espíritu, la persona, los sentimientos de nuestras esposas o de nuestras hermanas de aquí en la iglesia, amén. Muy bien, entonces vimos que es Jezabel, realmente
el hermano simplemente dice como Jezabel. ¿Y por qué le llama a una mujer así que ve por fuera como Jezabel? Porque tiene los mismos atributos, hermanos. Y tal vez Dios los ha cuidado bastante a ustedes, que no les ha permitido conocer fuera de esta iglesia, fuera del mensaje del mundo. Pero realmente, hermano, el mundo tiene una perversión muy grande, ¿sí? Hay mujeres que por fuera pueden parecer muy amables, dice aquí el hermano, una cosa bonita que pueden decir, pero por dentro no son así, hermano. Por dentro están esperando la primera oportunidad, la primera situación para meterte en problemas, para engañar a la gente, para aprovecharse de situaciones. Y no es culpa de ellas, hermano, es el espíritu que viene sobre de ellas. Por eso el profeta las menciona Jezabeles, ¿sí? Y los invito a que lean en sus casas 1 Reyes 16:30 para que entiendan un poco más cómo es que se comportan este tipo de mujeres. Profecía de Jezabel. Por la culpa de Jezabel en el asunto, el Señor proclamó: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. 1 Reyes 21:23. El Señor echó gran parte de la culpa a Jezabel al explicar: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Entonces ahí viene una gran parte como hombres de Dios, hermanos. ¿A quién quieres tener a tu lado, de tu lado? ¿Sí? Probablemente tú puedes decir, es que hermano, se ve bonita, se ve maquillada esto, a mí me gusta eso. Está mal, hermano, arrepiéntete, porque realmente lo que tienes que ver es el espíritu que trae esa mujer a tu lado, ¿sí? ¿A dónde te va a orillar? Vimos al rey Acab, ¿a dónde lo orilló, hermano? Jezabel lo incitaba a hacer el mal. Entonces tenemos que arrepentirnos esta mañana, hermanos, pedir a Dios por la persona que está a nuestro lado, que nos dio como compañera de vida, y también tratar de nosotros, pedir a Dios que nos ayude a cambiar, a ser un nuevo hombre, hermano. Vamos a llegar un poquito más adelante de eso. El filtro detrás de la palabra. Él no pensará que es bonita. Esa no es belleza para un verdadero hombre de Dios. Recuerden, cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, miraron que eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Dios nunca lo perdonó. De nuevo sucedió en la marcha de Israel y Dios nunca lo perdonó. Él pensará que detrás de esos labios rojos hay unos colmillos que lo picarán. Un hombre que no aplica el filtro de la palabra va detrás de ellas como un buey al degolladero. Voltee su rostro, apártese, es una serpiente, se tuerce como una, actúa como una, pica como una, manténganse lejos de ella. Y la hablo usted en esta mañana, estimado hermano. Realmente, si usted ya ha vivido una escena así, sabe de lo que estoy hablando, hermano. Pero si no se ponga a disposición de que le pase algo malo, hermano, que tenga que escarmentar usted mismo en carne propia. ¿Qué son este tipo de situaciones, este tipo de espíritu que traen estas mujeres? Porque sí o sí lo va a encontrar, hermano. Y usted probablemente no salga librado de esa situación, hermano. ¿Sí? No crea que porque le pueden decir que lo quieren o que tienen un sentimiento hacia usted, es algo bueno, hermano, no. En la primera oportunidad que suceda, usted va a ver estas consecuencias que dice el profeta. La palabra de Dios es el filtro de un hombre que piensa. Efesios 5, 18, 21, que es lo que acabamos de leer. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. 20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21. Someteos unos a otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y si recuerdan que estamos hablando de filtros, amén. Pues vamos a aplicar el filtro de la palabra. Vamos a agarrar Efesios 18, amén. ¿Qué es someterse? En la Biblia, someterse o sumisión significa reconocer y ponerse voluntariamente bajo una autoridad, por amor y respeto a Dios. Más que una imposición de fuerza, es un acto de humildad, confianza y obediencia activa, donde se decide alinear la propia voluntad con el propósito divino. ¿Sí? Pero seamos sinceros, hermanos, en esta mañana, levante la mano
¿A quién le ha costado someterse? Y someterse a la palabra inicialmente, ¿sí? Ya no digamos a su esposo, a su esposa, a un hermano. Yo soy el primer hermano que me cuesta someterme. Y es difícil, como lo hablamos la semana pasada, no es sencillo, hermanos, y tampoco es grato en el momento. Cuando ya sucede la situación y tú logras superarla, es cuando sientes esa paz, esa tranquilidad, ese cambio, ese gozo. Pero qué luchador, qué guerrero siente esa conformidad sobre la batalla cuando está recibiendo los espadazos, cuando está cubriendo, cuando está tratando de salvar su vida. Ninguno, hermano. Es simplemente cuando logra solventar esa batalla, esa prueba, que dices, estoy a salvo, estoy bien, gracias a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es voluntariamente? No se interpone un escudo, lo cual hacemos nosotros. Ponemos una condición, aplicación, un filtro de condición antes de aceptar la palabra. ¿Por qué dice la palabra voluntariamente, hermano? Porque no es a fuerzas, hermano, no es por imposición. ¿Por qué? Porque si es por imposición, un momento vamos a decir, pues sí. ¿Por qué? Porque tal vez no queremos quedar mal con nuestro hermano, porque tal vez no queremos quedar mal con nuestro pastor, o simplemente no queremos que vean que somos rebeldes en el momento, hermano. Pero si no lo hacemos por voluntad, hermano, porque nosotros lo decidimos, porque nosotros aceptamos poner delante de Dios nuestras situaciones, entonces tarde que temprano nos vamos a cansar, hermanos. Nos vamos a cansar y vamos a llegar al punto donde inicialmente partimos. Ahora, queremos que todos hagan primero su parte, ¿sí? Es en la diapositiva 43. Ajá, correcto. Un ejemplo. Yo amaré a mi esposa si ella se sujeta a mí, porque es lo que acabamos de leer, amén. Yo me sujetaré si me ama como Cristo amó a su iglesia. Ella puede pensar eso, ¿sí? Yo puedo decir, pues sí, pues yo la voy a amar, pero pues que cumpla con lo que dice la palabra, hermano. Que cumpla con lo que dice de someterse, de ser sujeta a mí, que no me falte el respeto, que me honre. Y entonces yo la voy a amar. ¿Y qué va a decir ella? Pues yo voy a hacer eso siempre y cuando pues él me ame como Cristo amó la iglesia, porque lo dice la palabra. Yo voy a respetar las autoridades si ellos son buenos conmigo. Seré un buen padre si mi hijo me honra. Yo honraré a mi padre si no me hace enojar. Yo seré un buen pastor si las ovejas me obedecen. Yo me sujeto a mi marido si él se sujeta a Cristo. Amén. Y si se fija, es una condición humana. Desde que nacemos tenemos este tipo de condiciones. Yo voy a hacer esto si esto. Y hablamos con nuestros niños, a veces le digo, hijo, tú tienes que hacer esto, tienes que ayudarme. Yo te ayudo, pero si me pagas. Y es algo muy natural que traemos, hermano. Obviamente ellos no entienden que de lo que se gana en el hogar, en el negocio, pues ellos se calzan, ellos se visten, es para su beneficio. Sino que simplemente pues es yo voy a hacer esto, pero si tú haces esto. Es parte de nuestra naturaleza humana, hermano. Entonces, imagínense, si nosotros esperamos a que nuestro hermano de nuestro lado, él esté conforme a la palabra, haga lo que marca la palabra para nosotros poderlos hacer, también lo que nos corresponde, ¿cuándo vamos a avanzar, hermanos? Y es parte del filtro de lo que estamos hablando, hermanos. Efesios 5:18, ¿sí? El problema es que aplicamos un filtro. Yo voy a hacer mi parte de lo que dice la palabra de Dios hasta que los demás primero hagan la suya. Si Jesús hubiera aplicado este filtro de hombre, imagínense a Jesús, ¿no? Yo voy a morir cuando ellos lo merezcan. Imagínense, hermano. Nosotros, simplemente no digamos Jesús, cualquier otra persona, ¿cuándo vamos a ser merecedores de que otra persona muera por nosotros, hermano? Independientemente que sea Jesús el Hijo de Dios. Nadie es merecedor que otra persona muera por él. Voy a lavar los pies de mis discípulos cuando ellos lo merezcan. Cuando uno de sus discípulos, porque ya le hemos leído la Biblia, los miércoles la hemos leído aquí, amén, la hemos escuchado. ¿Cuándo fueron merecedores? Decir, ok, fue un discípulo que nunca le falló a Jesús, que entendía todas sus enseñanzas, que creía todo lo que decía. Sin embargo, a pesar de que hubo discípulos que hicieron esas situaciones, que vivieron ese tipo de situaciones, aún así Jesús lavó sus pies. Voy a comer con pecadores para presentar el evangelio con ellos cuando lo merezcan.
Y es otra parte también bien importante que he estado viendo en estos días. A veces dice uno, pues, bueno, con este caso, los jueves que vamos con el hermano Gerardo y el equipo, y a veces digo, bueno, ¿por qué tenemos que ir a ciertos lugares? No, pues primero que se congreguen y vamos viendo, hermanos. ¿Cuándo la Biblia nos ha enseñado esta situación? ¿Cuándo la Biblia nos ha dicho, tú ve al hogar que realmente tú creas bajo tu propio filtro, que tienen que ser visitados? No, hermano. Y es por eso que tenemos que también estar sujetos, hermano, como marca Efesios, ¿sí? Entonces, voy a sanar a estos enfermos cuando ellos lo merezcan, ¿sí? Jesús nunca vio si un ciego, si un paralítico se puso a analizar la situación. Incluso hubo personas que le dijeron, ¿tú por qué crees que él esté en esta condición? Porque su padre o su madre pecaron, ¿o cuál es la situación? No, hermanos, él no se puso a ver quién eran sus padres y decir, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, tú mereces que sane, te voy a sanar. No, hermano, él no puso estos filtros. Él puso el filtro de la palabra. Él venía a hacer una obra, él venía a hacer un plan y él cumplió con ese plan. Todo lo que hizo fue bajo el filtro de la palabra. Amén. Entonces, yo te doy lo que yo considero que tú mereces. Si yo creo que tú mereces mi respeto, pues te respeto, ¿no? Si yo creo que tú mereces mi amistad, seré tu amigo. Si yo creo que tú mereces mi cariño, te daré cariño. Perdón por las faltas de ortografía, Manuel. Ahorita estoy revisando y escribí pues, un poquito apresurado. Si yo creo que te mereces un saludo y un abrazo, te lo daré al salir de la iglesia. Si yo creo que mereces ser perdonado por falta que me hiciste, pues te perdonaré. Si yo creo que mereces mi fidelidad, te seré fiel. Y esto lo aplico en cuestión a los esposos, pero también a uno como miembro de la iglesia. Amén. Imagínense si aplicamos el filtro humano, porque pues obviamente tenemos sentimientos, hermano. Nosotros vivimos, tenemos carne, estamos aquí en la tierra. Obviamente queremos respetar a quien nos respeta, o queremos darle la amistad a quien creemos que es nuestro amigo, ha hecho cosas por mí, ha visto por mí, me ha hablado cuando he ocupado, me ha hecho llamadas esta semana para ver si ocupo algo, si estoy solo o qué necesito, ¿sí? Le daré cariño a quien ha sido bueno conmigo, pero ¿qué tal el hermano que sales de la iglesia, saludas y ni siquiera te regresa una sonrisa? Llegas a tu casa, ¿qué es lo primero que piensas? No, mi hermano lo voy a saludar, pero porque está en la fila, pero ni lo voy a sonreír, mucho menos voltearlo a ver a la cara y darle amor. No, él no me saludó bien. ¿Y tú cómo sabes si ese hermano está pasando por algo, si está batallando por una prueba, hermano? Ni siquiera es contra ti, puede que sea solamente una lucha de él, hermano, interna. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros, que consideramos que merecemos, hermano, amén. Si esperas hacer las cosas que Dios te pide cuando la gente, los hermanos lo merezcan, nunca haremos la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Accionar, hermanos. Accionar, ver qué es lo que dice la palabra y ponernos manos a la obra. El deber existe no por la gente. Usted debe de aplicar el filtro correcto de la palabra. Ver que el Señor Jesucristo no aplicó ninguno de estos filtros a la gente. Por lo tanto, usted debe aplicar 1 Corintios 11:1. Sed imitadores a mí, así como yo de Cristo. Eso lo habló Pablo, si me lo recuerdo. ¿Correcto, hermanos? Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos que hacer, hermano? Tenemos que primero conocer la vida de Cristo. Amén. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué aplicó Él? ¿Qué situaciones vivió? ¿Y cómo salió ante esas situaciones? Para nosotros ser imitadores de Él, hermano. Porque si no somos imitadores de Él, hermano, ¿de quién vamos a ser imitadores? No vamos a poder realizar ninguna actividad o vivencia conforme a la palabra de Dios, hermano. Vamos a aplicar nuestros propios filtros, como hasta la fecha muchos de nosotros, y me incluyo, lo hemos hecho. Yo no soy un buen cristiano solo cuando mi hermano en Cristo lo sea conmigo, solo cuando mi esposa lo sea, solo cuando mi padre lo sea, solo cuando mi compañero de trabajo lo sea. Usted no podrá pararse ante el tribunal y excusarse que los otros no hicieron su parte.
Hace poco hablamos del tema del juicio, hermano. En un juicio natural, terrenal. Usted, como mi cliente, si me dijera, es que vamos a ir con el juez y le voy a decir, es que mi esposa no me hizo los chilaquiles que le pedí, por eso le di el jalón de greñas. Imagínese, hermano, que un cliente me dijera eso, ¿qué le voy a decir? No puedes llegar con el juez a excusarte que tu esposa no hizo esto y por eso tú cometiste una acción, hermano. O viceversa. No, es que mi esposa pues no me planchó y yo no di dinero para mi hijo, para la semana, para ellos y pues pasaron hambres. Y yo le voy a decir al juez que como no me planchó, como no hizo esto, yo no di dinero. No, hermano. Hay una obligación de alimento, hay una obligación de respeto. Y no vamos a llegar ni con este juez terrenal ni con el juez celestial a decir, es que mi hermano no hizo esto, por eso yo no lo hice. Sí, pásale, hijo. No va a ser así, hermanos. Dios no nos va a preguntar excusas. Amén. Dios no nos pide una voluntad condicional. Haz mi voluntad cuando sea fácil. Qué a gusto, ¿no? Cuando es fácil, pues todos lo hacemos. Todo es sencillo, hermanos, pues, sí, no me genera ningún problema, ningún inconveniente, pues lo hago. Haz mi voluntad cuando puedas. Y es con lo que realmente también he batallado mucho. Sí, voy a hacer esto cuando pueda. Y es que ahorita no puedo, tengo muchas cosas que hacer. Y es un trabajo realmente difícil, hermano. Haz mi voluntad cuando te sientas inspirado, cuando andamos recién salidos del servicio, que se hablaron cosas grandes, que se evangelizó. Amén, gloria a Dios. Vamos, me siento inspirado. Vamos a llegar a la meta, hermano. Pero ¿qué tal cuando se habla de reprensión, hermano? Cuando se habla en este caso de este tipo de mensajes, que nos impacta y nos duele, porque incluso a mí me duele, hermano, al leerlo, y sé que hay muchas cosas que tengo que pedirle a Dios que me ayude a cambiarlas y ponerlas delante de Él. Es lo difícil, hermano, no siempre vamos a estar inspirados. Haz mi voluntad cuando los otros lo hagan también. ¿Sí? Yo voy a ir con el hermano Gerardo cuando él me invite, cuando él me llame, pues cuando el hermano Gabriel también vaya, ¿sí? Cuando el hermano Isaíd, pues también vaya, porque pues ni modo que yo vaya solo, ¿no? Somos un equipo, tenemos que salir todos. Incluso si me llegara a decir, hermano, te toca ir hoy y llévate, vas a hablar de esto y lo otro. Amén, hermano. No voy a decir, hermano, pero ¿por qué usted no va? No, hermano. Esa es sujeción, es ponerse sujetos uno a un lado del otro, o incluso debajo del otro. Vamos a llegar a esa parte. Dios requiere obediencia, amén. No importa si tu hermano cumple lo suyo, no importa si tu esposa cumple lo suyo, no importa si tu hijo cumple lo suyo, no importa si tu padre cumple lo suyo. Tú debes cumplir lo tuyo por Dios, no por ellos. Y suena bien sencillo, hermano, pero en mi condición, hermano, vamos a decir, y perdone que mi esposa, es una suposición, no vaya a creer que esto es así. Pero en el caso de que si tu esposa no cumple lo suyo, imagínese, hermano, que yo después de trabajar en mi negocio, porque realmente, les soy sincero, yo trabajo de lunes a lunes, ¿sí? No tengo días de descanso. Después de pasar sábado y domingo en mi negocio, de estar cansado, al día siguiente levantarme cansado, irme a trabajar a mi siguiente trabajo en la caja, y que yo ocupo un uniforme, voltear y ver que mi uniforme ni siquiera está planchado ni lavado. Obviamente como humano me voy a enojar, hermano, como esposo, de decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me hace falta? Y mi parte humana va a decir, no, pues es que pues ella debe entender, es mi ayuda idónea, para eso está conmigo. Pero ¿en qué momento yo la honré y le pregunté, mi amor, ¿te sientes bien? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Mi uniforme no está listo, ¿qué vamos a hacer? Y aunque me dijera, no, pues es que tengo mucho sueño, estoy bien cansada, tú no me entiendes. Aún así, hermano, ¿qué voy a hacer? Mi carnalidad, mi humanidad va a querer gritar, explotar. Es que tú no me valoras, mira, yo trabajo tanto y esto y lo otro y ni siquiera mi uniforme puedo tener listo. Eso me dice la palabra que haga, hermano. ¿Qué dice? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. ¿Y cómo lo amó? Incondicionalmente. Ahí es donde uno tiene que aplicar su filtro. ¿Y sabes qué? No estuvo. Busca soluciones. Hablar. Un mensajito. ¿Sabes qué?
por situaciones externas, tal, hoy me voy a presentar sin uniforme. ¿Me das un permiso? Ok, y de seguro que Dios se encarga de todo, hermano. Pero es difícil, hermano, es difícil. Y le digo que este mensaje me pegó fuertemente cuando lo estaba leyendo, hermano, porque realmente tengo mucho también que trabajar, amén. Entonces, nosotros debemos de cumplir lo nuestro por Dios, amén, porque Dios nos amó. Porque si nos enfocamos en las acciones de nuestro hermano, de nuestra esposa, de nuestros familiares, muy probablemente no cumplamos lo que dice la palabra. Pero pregunta y filtro, ¿el Señor Jesucristo se fijó en lo que hacían ellos? Él viene a cumplir una orden directamente de Dios, amén. Y eso es gracia, dar a alguien algo de lo que no es digno. Mateo 10:8. De gracia recibéis, dad gracia, amén. Entonces, si nosotros recibimos gracia, ¿qué es lo menos que podemos hacer? Dar gracia a los demás, hermano. Y en ocasiones, pues, ahorita me recuerdo un poco de las situaciones que hemos conocido, psicólogos y todo eso, nada malo en contra de ellos. Tienen métodos, tienen cierta teoría, ¿no? Y a veces dicen, pues cuenta hasta 10 antes de enojarte con tu esposa o con tu familiar o con tu hermano, dependiendo por el problema que vayas, ¿no? Y pues obviamente, sí, hermano, puedes contar hasta 10 o más números, ¿no? Y puede que en ese momento no realices nada, pero realmente si no pones dentro de tu vida que Dios te ha dado gracia, que tú tienes que dar gracia a los demás, el día de mañana ya no te va a servir ni 100 números, hermano. Sí, así cuentes más o etcétera, no vas a poder lograrlo, hermano. Así como el Señor nos dio por gracia de los que no somos dignos, así también nosotros debemos de dar a los demás de lo que no son dignos. Amar a tus enemigos, orar por los que te maldicen, devolver bien por mal. ¿Cuántos de nosotros a la fecha de hoy realizamos estos 3 simples cuadritos que tenemos aquí, hermano? Amar a nuestros enemigos. A veces ni siquiera amamos a los mismos hermanos de nuestra iglesia porque nos hicieron una mala cara, porque algo salió mal, hermano. Orar por los que nos maldicen, hermano. A veces hemos orado y incluso estamos con mi esposa y cuando acabamos de orar, platicamos y dice, imagínate si oráramos por todos los que tenemos que orar. Y a veces uno ya en la noche cansado, 5, 10 minutos se le hace mucho, hermano. Siente que, no, ya tengo que descansar, pero le aseguro que esos 5 o 10 minutos en el celular no lo siente, hermano. Hay algo ahí que tenemos que aplicar, un filtro de la palabra de Dios, amén. Ahora imagínense, no oramos por los que verdaderamente están aquí en la iglesia, que necesitan nuestro apoyo muchas veces. Ahora todavía dice la palabra que tenemos que orar porque nos maldicen, hermano. Devolver bien por mal. Humanamente no estamos hechos para eso, hermano. Si alguien nos dice algo, nos critica, vamos y lo criticamos también nosotros. Oye, que el vecino o alguien dijo algo de esto de ti. Ay, empieza a hervirnos la sangre. ¿Cómo que dijo esto de mí? Sí, dijo que esto y esto y esto. Pues él esto y esto y esto y esto. Eso no es correcto, hermano. Tenemos que aplicar este filtro de la palabra y decir, dijo esto y esto de mí. Ok, sus razones las tendrá. Yo la verdad solamente voy a orar por él, no digo nada de él y que Dios le ayude y me ayude a mí. Si algo tengo que cambiar, para que Dios me ayude a cambiarlo, amén. Somos llamados a ser distintos al mundo. ¿Piensas como yo? Eres mi amigo. ¿No piensas como yo? No te quiero en mi vida. Me volteas la cara. Me saludaste muy fuerte, sin ganas. No me abrazaste. Pues te hago lo mismo. Lucas 9, 23, 24 dice así: negarse a sí mismo significa poner a un lado nuestros propios deseos egoístas, ambiciones y a veces incluso necesidades. ¿Sí? Entonces, pues es un poquito más de lo mismo, no quiero tampoco engancharme tanto ahí. Jesús y sus discípulos difíciles. Tuvo discípulos con poca fe. Tuvo un discípulo incrédulo hasta el final, ¿no? Y lo hemos leído, hermanos. Tuvo discípulos, incluso uno, porque fue su discípulo, que lo vendió, hermano. ¿Por cuántas monedas, no? Y el hermano Branham en este mensaje dice que habla acerca de eso, que incluso pues ese discípulo lo vendió por 30 monedas,
de plata, si mal no recuerdo. Y hay una jovencita, y él lo equipara con uno de los artistas que ha habido, hermano. Él, creo que fue Elvis, en el mensaje con lo que lo comparó. Y dice una jovencita que dijo, sí, pero pues Elvis no fueron 30 monedas, fueron millones de dólares. No importa la cantidad que sea, hermano. Así fue, hubiera sido por una moneda, hermano. Lo estamos vendiendo simplemente. Pero Jesús con ellos hasta el final. Incluso le lavó los pies, pero no le hizo viendo los actos de ellos. Lo hizo por amor al Padre. ¿Usted cree que, y esto es bien fuerte, hermanos, usted cree que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar, hermano? Él lo sabía desde un principio, hermano. Y era humano, era Dios en un cuerpo humano. No dejaba de sentir la parte humana, hermano. Imagínese, es como si yo saliendo de la iglesia sabría que uno de los hermanos aquí sentados me va a traicionar, hermano. Y aún así hay que salir, abrazar. Pero en este caso, pues puede ser una traición, pues, no sé, de confianza, algo por el estilo, ¿no? Pero en este caso Jesús fue su vida, hermano. Fue su vida. Someteos los unos a los otros para poder cumplir con todo lo que Dios nos ordena por medio de Pablo. Es necesario ser llenados del Espíritu Santo, que es la escritura que acabamos de leer. Si un hombre o una mujer no están llenos del Espíritu Santo, no conseguirán ser la esposa y esposo que Dios demanda de Efesios y también viene en 1 Corintios. Y eso nos ha pasado mucho, hermanos. ¿Qué decimos? Amén. Si quiero estar bien, a partir de mañana me voy a portar bien. Mañana dejo de gritarle a mi esposa y a mis hijos. Solo quedarán en buenas intenciones, hermano. Por eso, dentro de la palabra en Efesios 5, en 18 dice así, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si se fija, antes de darnos indicaciones de cómo es un esposo, cómo es una esposa, cómo es un hermano, cómo es un cristiano, Él nos dijo primero, sed llenos del Espíritu Santo. Y no solamente la palabra de Dios está en ese orden, en esas condiciones al azar, hermano, sino que simplemente los apóstoles, en este caso, sabían y conocían, hermanos, que todo esto es difícil para el cuerpo humano, sí, para usted y para mí, pero para el Espíritu Santo no. Entonces, por eso pone en el 18, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, amén. Someteos a los esposos, amar a tu esposa como Cristo amó a su iglesia, con el filtro de iglesia o denominacional. La solución, la fuente de poder que hará posible que cumplamos la palabra de Dios, con el filtro de Dios bien colocado, será solamente si somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se nos ha hecho tan difícil, hermano, en estos días, en estos años, en estos meses, poder cumplir lo que Dios dice, hermano? Porque nos hace falta el Espíritu Santo, así de sencillo. Y ese lleno del Espíritu Santo no es algo malo, no es algo místico, no significa que veas luces de colores, no es algo que se te erice la piel, no es algo que hables en lenguas, hermano, no son dones, es un fruto. Y nada malo en contra de ellos, hermano, pero en mi caminar al menos, pues ha habido muchas veces que yo, o incluso hermanos he escuchado, que yo vi una visión de esta forma, de esta, del otro. Bueno, yo no he visto visiones, pero al menos sí he sentido situaciones en las que me ha conmovido más el sentimiento, el hermano, el sentir, ¿sí? Las emociones. Y realmente, ¿qué digo? Bueno, ¿qué pasa? Pues en la iglesia sentí esto, salí y al tiempo volví a hacer mis viejos hábitos, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Tendré 2 habitaciones en mi corazón, una para Dios cuando esté en la iglesia y otra pues afuera para cuando está el diablo, ¿no? Eran muchas cosas que yo me preguntaba, o sea, ¿realmente cómo podemos hacer esto? Pero realmente la misma palabra o el desconocimiento de no haberla leído nos muestra que la única forma es ser llenos del Espíritu Santo. Significa una vida gobernada y dirigida por el Espíritu de Dios, confrontada o aplicada en el filtro de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y cuáles son los frutos? Porque ¿cómo sabes que tú tienes el Espíritu Santo? Pues hay frutos. En este caso, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y ambos vienen en Gálatas 5, 22 y 23. Amén.
¿Qué es amor? 1 Corintios 13:13. Ahora pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor que el Espíritu Santo produce en nosotros no es un amor egoísta o superficial, sino un amor desinteresado, el amor ágape. Es un amor que se preocupa genuinamente por el bienestar de los demás y está dispuesto a sacrificar para ayudarlos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene con este amor, nuestras relaciones se transforman y somos capaces de perdonar, mostrar compasión y ser una luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿cómo usted va a demostrar amor hacia un hermano? Como aquí lo dice, hermano, vamos a poner un ejemplo. Es un amor que no es egoísta ni superficial. ¿Qué significa? Que si un hermano viene y te dice algo de otro hermano, tienes que aplicar amor, ¿sí? No es egoísta, no es superficial. Tienes que ser una luz para él y tienes que aplicar este filtro de la palabra, ¿amén? ¿Qué vas a hacer? Si un hermano viene y te dice algo de otro hermano, ¿vas a reaccionar y vas a contestar inmediatamente lo que tu cuerpo siente? No, hermano. Vas a aplicar ese amor. Mi hermano, yo lo amo mucho, voy a orar por él. Es suficiente con eso, hermano. Gozo. La vida cristiana no está exenta de dificultades y desafíos, pero el gozo del Espíritu Santo es una fuerza que nos sustenta en medio de las pruebas. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo que proviene del Espíritu no depende de las circunstancias externas, sino que es una alegría interna y duradera que encontramos en nuestra relación con Dios. Cuando experimentamos el gozo del Espíritu, nuestras perspectivas cambian y podemos contagiar esa alegría a quienes nos rodean, siendo un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, que la persona que está más próxima a usted que su esposa, ¿cómo tiene que estar? Gozoso, hermano. Usted no tiene que tener una esposa triste, apagada. Si usted tiene el Espíritu Santo, tiene que tener una esposa contenta, amén, alegre, gozosa, porque usted transmite este gozo. Paz. La paz que el Espíritu Santo otorga no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una tranquilidad profunda que viene de la relación armoniosa con Dios, como menciona Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz nos fortalece en medio de la ansiedad y en las preocupaciones, recordándonos que Dios está en control y podemos confiar en Él. Además, este fruto nos capacita para ser pacificadores en nuestras relaciones con los demás, buscando la reconciliación y el perdón en lugar de alimentar el conflicto. Cuando permitimos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón con su paz, podemos enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y confianza que Dios está obrando en todo momento. Yo le puedo decir aquí directamente, hermano, yo he hablado con hermanos de aquí de la iglesia para sentir esa paz, ¿sí? Muchas veces yo estoy en una situación que no tengo esa paz, una situación de conflicto, algo malo que me acaba de pasar en la vida, incluso un susto, hermano. Y el comunicarme con mis hermanos para hacerles saber situaciones y que ellos me den su consejo me transmite esa paz, amén. Entonces tiene que estar en esa condición de transmitir paz a sus hermanos. Paciencia. La paciencia del Espíritu Santo desarrolla en nosotros nuestra ayuda a mantener la compostura y a esperar que con paciencia en las promesas de Dios, como dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia nos enseña a confiar en el tiempo de Dios y a no precipitarnos en nuestras decisiones. Cuando cultivamos ese fruto, también somos más comprensivos y misericordiosos hacia los demás, reconociendo que todos estamos en proceso de crecimiento. La paciencia es virtud que nos permite preservar en nuestra fe y en el servicio a Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos, obstáculos en el camino. Entonces la paciencia aquí nos dice que tenemos que entender que no todos los hermanos llevan el mismo camino, hermano. Hay quienes van siguiendo ya cerca de la meta, avanzando, y hay otros que tienen una dificultad y que incluso no están avanzando, hermano. Entonces esa paciencia se extiende hacia cuando nuestros hermanos, hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, amén. Benignidad. Ahorita nada más voy a leer ya las puras escrituras para avanzar un poquito más rápido. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén.
Cuando permitimos que el Espíritu se desarrolle en virtud de nosotros, podemos ser una fuente de bendición para quienes nos rodean, ofreciendo una mano amiga, una palabra, un aliento, un gesto de amor en momentos de necesidad, ¿sí? Hace poquito, y perdón que lo diga así, pero hace poquito falleció el papá de la hermana Guille, y nomás lo dejo así. Pregúntense cuántos han sido benignos en esta situación, amén. Bondad. La bondad es la habilidad que hace de hacer el bien. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La bondad es una expresión tangible del amor de Dios hacia la humanidad. Sabemos que Dios es bondadoso, hermanos. Si Dios no fuera bondadoso, no estuviéramos usted y yo aquí esta mañana. Fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mansedumbre, Mateo 11:29. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Dominio propio, Proverbios 25:28. Nos advierte, como ciudad derribada y sin muros está el hombre que no puede frenar su espíritu. Vamos a avanzar un poquito más, hermano. Necesitamos un cambio total. Necesitamos una operación completa de nuestro ser. No curitas, hermano, no decir algo sencillo y pasa, no. No es una sobada o unas pastillas. Necesitamos una operación espiritual que saque el cáncer espiritual que está dentro de nosotros, y solamente Dios puede hacerlo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que tenemos que reunirnos, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por si tenían dudas, hablad en salmos, en himnos, cánticos espirituales. Tienen que ser pláticas que alaben, que exalten el nombre de nuestro Señor en nuestros corazones, amén. Si en algún momento la plática con su hermano agarra un rumbo distinto a regrese el hermano a este tema, amén. Lo que viene es: someteos los unos a los otros en el amor de Dios, que es el versículo 21 y 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primero debemos de entender que antes de dar instrucción a la esposa nos iguala en el artículo, perdón hermano, ahí se me fue. Ustedes me disculparán, ¿sí? En el capítulo anterior dice: someteos los unos a los otros en el amor de Dios. Primero, unos a los otros. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, amén. Y yo con mi esposa en la iglesia, ¿qué soy? ¿Soy su esposo aquí en la iglesia? Soy su hermano. Entonces cuando a mí me dice en el 21, someteos los unos a los otros, me está diciendo que me someta a mi esposa, hermano. Antes del 22, debo entender que mi esposa, antes de ser mi esposa, es mi hermana en Cristo aquí en la iglesia, hermano. Y por eso mucha gente a veces piensa que la palabra o el mensaje pues es machista, hermano, porque no entiende las situaciones, pero no, la palabra no es así. Entonces, antes de yo exigir, como lo vimos antes, que diga, esposa, cumple esta parte de la palabra, yo tengo que someterme a ella, hermano. Dice, antes de considerar que esto se deba ser sujetal y posterior a ello, aún le dé indicaciones de amarla, y no de amor cualquiera, sino un amor igual que el que Cristo mostró por su iglesia, ¿sí? Entonces, más allá de que ella le diga, le diga la palabra a ella, las casadas estén sujetas, o sea, sujetas a su marido, así como el Señor dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. Entonces, la palabra cuida y se preocupa tanto por la mujer o por la esposa, que incluso en el 21 me dice que me someta a ella, hermano. Y en el 25 me dice que la ame como Cristo amó a su iglesia. O sea, es como una doble protección, así como yo lo veo, hermano. La cuida previo a y después a. Sin embargo, también le dice que tiene que sujetarse, amén. Muy bien, ¿qué es someterse? Porque suena la palabra someterse y podemos decir, pues someterse, ¿qué será someterse? Someterse es ponerse por debajo de alguien. Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior al mismo. Efesios, ponerse debajo, que es lo que leímos, y Filipenses, considerarlos arriba. Entonces, hermanos, tenemos dos opciones.
O utiliza Efesios o utiliza Filipenses. O se pone debajo o en Filipenses lo pone encima de. ¿Sí? Por donde lo quiera ver, hermano, usted siempre tiene que estar en medio. Sometido, o usted mismo lo pone, se pone abajo, o en Filipenses, superior al mismo, lo considera por encima de usted. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que yo tengo que ver que nuestra hermana Conchita, considerarla por encima de mí, amén. Y yo tengo que ver en Efesios, yo tengo que estar por debajo de mi esposa, amén. Trata a tu hermano, a tu esposa, a tu padre, a tu hijo, a tu vecino, a tu jefe, a tu compañero. ¿Cómo? Con el filtro de sometido. ¿Cómo es el filtro de sometido? Renunciar a nuestros deseos egoístas por el bien de otra persona. Complacerla, cuidarla, bendecirla, ayudarla. ¿Cuál sería un filtro incorrecto, hermano? El someterse como un esclavo. Tomaste como un jefe, haga conmigo lo que quiera. La Biblia no nos habla tampoco de eso, hermano. Porque realmente es cierto que vivimos en tiempos difíciles, hermano, donde abunda la maldad. ¿Sí? Entonces, usted tiene que aplicar el filtro correcto. La palabra se lo está diciendo, que renuncie usted a sus deseos egoístas, como ya lo vimos con mi esposa, hermano, que es con la que más convivo. Si yo tengo un deseo de egoísta, de que yo quiero ver una serie, una película, salir, etcétera, tal, que no la contempla ella, es un deseo egoísta, hermano. Primero tengo que hablar con ella y ver, hermana, esposa, mi amor, ¿qué es lo que tú quieres hacer hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, a eso se refiere. No significa que yo llegue y le diga, esposa, aquí estoy, dime qué tengo que hacer. ¿Friego primero o lavo después? No, hermano, que nada malo en contra de ello, porque también hay que ayudar a la casa, sino que simplemente tenemos que aplicar los filtros correctos. Amén. Los hombres que no tenían nada de poder quisieron ser dioses, y Dios con todo su poder nos enseñó cómo ser siervos. En Filipenses 2:5-8 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, estamos aplicando el filtro, amén. Sed imitadores de Jesús, del Señor Jesús. Entonces, si Él fue el siervo, hermano, siendo Jesús, imagínense, hay hombres, incluso aquí en nuestro municipio, hermanos, hay hombres que tienen un cargo, un puesto público, presidentes, lo que usted quiera, o que tienen dinero, que realmente sabemos que eso no es nada de poder. Si es un cargo en 3 años se le va. Y mayormente si no se portó bien con la gente, si no hizo lo que debía, hermano. El dinero se puede desaparecer, hermano. Un mal negocio, una mala inversión, un negocio le truena y se va, hermano. Pero Dios, que si era poderoso, nos enseñó cómo ser siervos, hermano. Y todavía, aparte de que se hizo humano, no vino como un humano como lo conocemos nosotros, grande, fuerte. No vino como el presidente de Rusia, no vino como el presidente de Estados Unidos, hermano. Él vino humilde, todavía de ser humano, se humilló ante los humanos, hermano, haciéndose obediente y hasta la muerte, muerte de cruz. Y aquí viene la pregunta: ¿cuántos queremos morir a nosotros mismos esta mañana? Vivimos en un mundo que decimos, pero no hacemos. Lo que Dios te pide, no lo hagas con una obligación, hazlo por amor a Dios. No mereces que sea una buena persona, pero lo voy a hacer porque yo no merecía ser salvado y aún así Jesús murió por mí. Eso es someterse, amén. No mereces que sea un buen esposo, pero lo voy a hacer porque Dios amó a la iglesia. Tratar como un brazo frágil. Bien, hermanos, ya para concluir esto, porque se me acabó el tiempo, nada, me gustaría cerrar con lo siguiente. Es Hebreos, la última diapositiva, Hebreos 13:17. Y dice así: estamos hablando de obedecer, de sujeción. O lo pones arriba a tu hermano, o lo pones, o tú te pones abajo, amén. Pero siempre tú estás en una ubicación. Dice así, 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén.
Y aquí viene la parte importante con lo que quiero cerrar, hermanos. ¿Cómo nos vamos a sujetar? Ya vimos que es con el Espíritu Santo. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Vea los frutos. Ya vimos cuáles son los frutos. Igual, si hay oportunidad y me permiten, quisiera subir la presentación al grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan analizar cuando ustedes quieran y vean los frutos. Y también está en Gálatas, amén. Entonces, ¿cómo vamos a tener este Espíritu Santo? Y eso, pues lo estuve viendo en diferentes apartados, en diferentes mensajes. Aparte de la obediencia, de la sujeción, el Espíritu Santo viene por el orar, hermano. En todas las partes que yo he leído que el profeta habla es orar, orar, orar. No hay fórmulas mágicas. A veces estamos tan acostumbrados en la vida terrenal que decimos, si, un ejemplo en la receta de la pizza, ¿no? Si primero creas esto y luego le echas esto y al final esto, ¡pum!, te sale algo espectacular. Por la realidad, hermano, que la mejor pizza que se conoce hasta ahorita es la napolitana y la romana. Y ambas llevan los menos ingredientes que usted se puede imaginar. Simplemente es fermentación y maduración de la harina, amén. Entonces, no hay fórmulas mágicas, hermano, para tener el Espíritu Santo. Es orar, orar, seguir. Ayuno también, hermano, es muy bueno el ayuno. La verdad, yo no conocía el ayuno hasta que empecé se me encomendó repetir solamente lo que está en el mensaje, hermano. Y el ayuno es muy bueno para nosotros, hermanos. Si tiene oportunidad, hágalo, ¿sí? Bien, hermanos, pues solamente quiero dejar esta parte aquí. Hebreos 13:17. Realmente, y le puedo asegurar, hermano, que no hay una persona que lea tanto, se prepare tanto, ore por usted, aparte si acaso de su esposa, porque es la que tenemos a nosotros, como su pastor, hermano, que se esfuerza para que usted llegue aquí un domingo y pueda escuchar algo que le haga bien a su alma. Amén. Y se esfuerza no solamente él en lo particular, porque usted puede decir, el hermano tiene mucho que no predica. Tal vez no, hermano, pero eso no significa que no se esté esforzando a través de nosotros, que no se esté alentando, hermano, que no ore por usted, que no haga trabajo misionero, porque soy consciente y soy testigo que lo ha hecho, hermano, ¿sí? Entonces, sujetaos y obedeced, amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar, amados hermanos. Los invito a que se pongan de pie y vamos a orar, amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Le pedimos, Padre, que cree en nosotros esa simiente suya, Señor, ese clamor suyo, Padre, por orar, Señor. Señor, que así como vimos, incluso sin ganas, sin inspiración, Señor, sin fuerzas, Padre, que este día, Señor, no solamente en la noche, Señor, este día, Señor, nos permite usted orar, Señor, porque orar solamente no es en la noche, Señor, es en todo momento, Padre. Sin embargo, Señor, en la noche es como a través, al final del día, Señor, podemos platicar con usted como un amigo, Padre, como nuestro compañero, Señor, con quien podemos desahogar todas aquellas cosas, aquellas trabas, Señor, aquellas guerras, luchas, Señor, que hemos tenido en el día, Padre. Permítanos, Señor, que en esta mañana como pueblo, Padre, nos acerquemos a usted, Señor, en oración, Señor. Y que al finalizar el día también, Padre, permitas, mis hermanos, Señor, hablar con usted, Señor. Que cree un hábito en nosotros, Señor, que cree esa necesidad de poder contarle a usted como un amigo, Padre, como el Padre, como el Dios que es, Señor, quien gobierna todo en nosotros, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias por quien pudieron estar ahí aquí, Señor, presentes, por quien vieron y sintonizaron, Señor. Ayúdale, Señor, que esta semilla usted que arrojó en ellos, Señor, germine, se cultive y crezca, Señor. Ayúdeme a mí, Padre, que también necesito caminar en su camino y seguir su palabra, Señor. Aplicar el filtro, Señor, que usted nos enseñó esta mañana. Se lo pedimos, Señor, y bendigan a cada uno de nuestros hermanos. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.